básicos. Uno es reconocer que las personas, las familias y comunidades son sujetos activos en la producción del conocimiento, ¿no? Y que este conocimiento también se construye en un diálogo de saberes entre las personas que están involucradas en el proceso, en este caso también como organizaciones, fuimos parte de esta producción de conocimiento. Y la tercera es que no solo basta con entender los fenómenos, sino que se busca transformar las realidades y las problemáticas que afectan a las comunidades y entendiendo que las experiencias vividas, las experiencias situadas, también son parte importante de la construcción de este conocimiento. Como parte de las distintas experiencias que llevamos a cabo en las comunidades, nos permitieron entender e identificar características muy distintas y muy particulares en cada contexto, pero que también compartían ciertos rasgos que tenían que ver con la existencia de distintos patrones de exclusión, así como situaciones de violencia, ¿no? Por ejemplo, se compartían en los distintos espacios una sensación de miedo ante las situaciones de inseguridad que se enfrentaban en sus colonias, una inseguridad que tenía que ver justamente con estas situaciones de violencia directa, donde te da miedo salir a la calle, donde hay cotidianamente desaparición de personas, balaceras. Eso es parte de las problemáticas de estas comunidades, ¿no? Pero la violencia va más allá y atraviesa otro tipo de dimensiones que tienen que ver con la dificultad de poder acceder a servicios básicos, ¿no? Entre ellos la educación, el empleo, la salud, ¿no? Que fueron como los que más surgieron en estos espacios de diálogo. Cabe señalar, por ejemplo, que en Sonora había una preocupación real y constante para poder resolver el derecho a la alimentación, por ejemplo, o también el problema de la vivienda era un problema muy constante. O en el caso de Ciudad Retoño se hablaba mucho de cómo había una experiencia de acceso desigual a los derechos y servicios básicos en contraste con la Ciudad de México. Por otro lado, también se experimenta una sensación de que el Estado es omiso, no hay una omisión por parte del Estado, hay un abandono por parte del Estado para resolver las problemáticas de las y los habitantes. Y no solo eso, ¿no? También apareció que el Estado también era parte de una agencia de inseguridad, ya que provocaba inseguridad, miedo y desconfianza a la población, ¿no? Concretamente en abuso de autoridad, de la autoridad, en detenciones arbitrarias. Entonces, ¿qué pasa? La Guardia Nacional, las policías no solo no garantizan la seguridad, sino que provocan miedo y temor, ¿no? Entonces, bueno, esto que nos llevó a entender que hay patrones de exclusión y distintas violencias que afectan a los habitantes de manera generalizada, pero que se agudizan mucho más para las personas que enfrentan un proceso de retorno a sus colonias. Y en estos espacios de diálogo con jóvenes como Rodrigo o como Joaquín o como Valentina y con otras mujeres pudimos entender que la reinserción social a veces se habla de manera abstracta, de manera difusa, pero lo que sí pasa es que es una experiencia que ocurre en los planos concretos de las vidas de estas personas, ¿no? Y que es un proceso cargado de obstáculos, cargado de dificultades en muchos sentidos, en muchas dimensiones y entre ellas, ¿no? Por ejemplo, está esta experiencia de cuando vuelven a sus colonias, pues no tienen las redes de apoyo, el acompañamiento acaso de sus familias, pero sienten estigma, sienten rechazo por distintos actores, pero también de los vecinos y las vecinas. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Pues básicamente que no imaginan que los vecinos y las vecinas sean parte de este proceso de reinserción, por lo contrario, son estos agentes o estas personas que los expulsan, ¿no? Y en este sentido, en el caso de Ricardo, por ejemplo, un joven que salió con libertad condicionada, con el uso del brazalete, con estas como parte de sus medidas, ¿no? Él, pues aparte de las dificultades que tenía para poder encontrar trabajo, porque el rango que tenía para circular era muy limitado, se enfrentó con una cosa. No podía encontrar trabajo, pero además, ante eso dijo, bueno, voy a vender tacos de canasta al lado de mi casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Le empezó a ir muy bien, pero cuando las personas, los vecinos y las vecinas se enteraron que había estado en prisión, dejaron de ir a su puesto de tacos de canasta, ¿no? Entonces, esto que muestra, pues, que hay una expulsión, ¿no? Este estigma de la comunidad. Sin embargo, ocurre algo contrario, porque
estos procesos de reinserción y la prisión en sí es un problema real que ocurre en las propias comunidades en las que trabajamos, ¿no? Esta anécdota la contamos muchísimo, pero nos hizo mucho sentido y nos fue sumamente reveladora y nos conmovió, fue que en un espacio participativo preguntamos, y Erika no me dejará mentir, ¿no? ¿Quiénes de las personas tenían un familiar, un amigo, un conocido que viviera en la colonia? Y todos levantaron la mano. Entonces, en ese sentido, la prisión, la reinserción social también es un problema que se vive, que se tiene cerca, pero no se habla de ello. Y estos procesos de violencia simbólica, digamos, de discriminación, se vinculan con cuestiones estructurales, ¿no? Con estas desigualdades a los accesos a derechos que ya mencioné con anterioridad, pero se aumentan, ¿no? En el caso de Ricardo es muy claro, Valentina, pues también lo ha vivido y ya nos contará más adelante. Y bueno, el análisis de los resultados del análisis que hicimos de las políticas públicas se reflejan en estos planos concretos de las vidas de estas personas, ya que no encontraron ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades en este proceso de reinserción social. Y no solo eso, sino que estas prácticas punitivas ejercidas por las autoridades se agravaron aún más. Vuelvo al caso de Rodrigo, él por su brazalete sufrió mucho más hostigamiento por parte de la Guardia Nacional, ¿no? Sintió mucho más temor de que lo fueran a regresar a prisión y para él su experiencia de reinserción era básicamente pues salir de prisión, pero vivo como si siguiera encerrado, ¿no? Y en su caso se muestra muy claramente cómo estas políticas punitivas, estas miradas de entender la reinserción social desde el castigo, pues estaban ahí también en la comunidad, ¿no? Rodrigo volvió a prisión por esta complejidad que tiene que ver mucho más allá de sus decisiones, mucho más de lo que él quería y podía hacer, ¿no? Y bueno, ya nada más para cerrar en esta parte, en los casos de Morelos y de Sonora, donde participaron sobre todo mujeres, pues sí nos mostró que la reinserción social tiene un impacto diferenciado por las desigualdades de género, ¿no? Mujeres que no podían volver a su casa. Elena también conoce mucho estas historias, Valentina también, justamente porque su entorno, su casa era un lugar inseguro por las violencias que tenían. Entonces tuvieron que vivir en la calle, ¿no? Para poder cuidar a sus hijas, a sus hijos o a ellas mismas también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes de estas experiencias desde los procesos participativos, desde el diálogo y la escucha? Uno, que la reinserción social no es un tema a las comunidades, ¿no? Hay como experiencias compartidas entre las y los habitantes y las personas liberadas, especialmente en estos temas de acceso desigual a derechos básicos. Dos, que pueden existir puentes entre cárcel y los entornos comunitarios. Como ya hemos mencionado, estas historias van más allá de lo individual, pues implican procesos colectivos, condiciones colectivas y estructurales. Y la tercera, justamente, que nos invita realmente a reflexionar y a pensar la reinserción social desde lo colectivo. Y cuando hablamos de lo colectivo, y con esto concluyo, básicamente, bueno, no básicamente, pero aparecen varias conclusiones, ¿no? Y varios hallazgos. Uno es que las políticas públicas de reinserción social deben de estar y desarrollarse con las comunidades, ¿no? De manera que puedan atender las necesidades específicas y particulares de la población con perspectiva de género, de manera interseccional y diferenciada. Dos, comprender que la reinserción social va más allá de la reducción del delito, va más allá de la reducción de la reincidencia y de las narrativas habituales de la seguridad, ¿no? Sino que es un asunto de índole público, de restitución de derechos integral y que implica la participación de la comunidad. ¿Y qué quiere decir esto? Es voltear a ver a las personas, poner en el centro a quienes han vivido estos procesos, pero también a sus familias y a sus comunidades que también son parte y también han sido afectadas por la prisión, ¿no? Pero no solo eso, sino, y bueno, por una parte, antes de llegar a lo que podemos imaginar es estos procesos también y estos hallazgos nos llevan a invitar a tratar de hilar más fino para entender de qué manera las desigualdades afectan estos procesos. Y ahora sí voy a cómo sí, digamos, ¿no? Que tiene que ver con no quedarnos con esta mirada de las carencias y de las ausencias, ¿no? Sino entender que la reinserción social
nos invita a imaginar otras formas de participación comunitarias, ¿no? Donde hay potencia, donde hay capacidad de organización y de participación, y que estos procesos no ocurren en una mirada o en un entendimiento de la comunidad como algo abstracto y difuso, sino que ocurren en el día a día, en la interacción con las personas, y donde entendemos y tenemos muy claro que las organizaciones, las y los colectivos son fundamentales para hacer posible este esfuerzo articulado. Y bueno, por ahí me quedo hasta ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana, por brindarnos en breves minutos una situación tan compleja, al mismo tiempo tan desgarradora, que nos recuerda cómo no puede haber justicia social verdaderamente si no hay una reinserción social a fondo en la lógica comunitaria. Le damos ahora la palabra por 7 minutos. Acuérdense que estamos constreñidos por el tiempo, a Erika Llanos. Erika es directora en Fundación Cauce Ciudadano y nos va a hablar de precisamente de Ciudad Retón. Erika, adelante, por favor. Hola, muchísimas gracias por la introducción que hiciste. Creo que justo apelar a los procesos de transformación desde cómo enunciamos, desde cómo presentamos estas problemáticas son fundamentales para reconfigurar justo, ¿no? el camino que andamos por la reinserción social. Les pediría si me pueden apoyar con la presentación, por favor. Y de cualquier forma podemos ir arrancando. Pues estoy muy gustosa por haber podido ser parte junto con mis compañeras de la organización, la gente de la comunidad, colectivas, ¿no? Jóvenes que están encaminando su proceso de reinserción social para justo, como desde la Fundación lo hacemos, promoviendo acciones, cultivando el bien común. Creo que esto es fundamental para entender una de estas problemáticas que tanto laceran a este país y a la región en general, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, me gustaría partir justo de retomar un texto que me parece muy interesante y que no me voy a cansar de repetirlo en las últimas presentaciones y compartir, ¿no? Con colegas, con personas, esta cita que creo que es muy reveladora, que imagínense es de 1880, de Manuel Gutiérrez, que escribió la novela de un tranvía. Y dice, para mí es muy simbólico y muy fuerte, porque al final llevamos justo desde 1880 con esta perspectiva, ¿no? Y dice, retomé este párrafo, ¿no? La Ciudad de México no empieza en el Palacio Nacional, ni acaba en la Calzada de Reforma. Es una gran tortuga que extiende hacia los cuatro puntos cardinales sus patas dislocadas, donde los ayuntamientos, con paternal solicitud, cuidan de pintarlas con lodo mensualmente. Partiendo de dicha analogía, agradecemos profundamente el trabajo realizado por las y los compañeros de esa justicia social, porque es invaluable trabajo, ¿no? Nos permite sobre todo seguir reflexionando y construyendo en comunidad. O sea, lo que nos acaba de decir Ana es fundamental para poder entenderlo junto con otras reflexiones y áreas de oportunidad que tenemos, ¿no? Es importante entonces, partiendo de la comunidad, convertir ese lodo en arcilla. Creo que ahí es una gran diferencia para poder moldear y justo dar forma a la dignificación de nuestros territorios, estos territorios que son las zonas metropolitanas, las periferias, ¿no? Que arrojan y que excluyen a estas poblaciones, y sobre todo que podamos justo seguir sembrando estas semillas que puedan retoñar los procesos de reinserción social, porque eso es lo que nos hemos dedicado y es la tarea de la Fundación después de una experiencia, digo, de más de 20 años de la organización que nos funda, pero ahora desde la Fundación Cauce, que estamos acá en el oriente, de Fundación Cauce Ciudadano, creo que nos hace mucho sentido. Y hoy más que nunca, ahora no solo trabajamos con la población joven, sino trabajamos con la comunidad, y creo que esa es la fuerza que necesitamos para justo poder generar estos procesos de transformación para la reinserción social. La siguiente, por favor. Bueno, básicamente creo que lo que nos arroja este informe y este ejercicio, como vuelvo a decir, de verdad, yo creo que
todos los ejercicios académicos son invaluables porque nos dan información, porque les dan información a los tomadores de decisiones, ¿no? A quienes estamos en el trabajo de territorio, pero creo que justo entenderlo desde la dimensión que las compañeras lo plantean es fundamental si queremos movernos del lugar, porque creo que hoy se hace necesario justo seguirnos moviendo del lugar para poder encontrar estas otras alternativas, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, pues básicamente este diagnóstico, creo que la palabra invaluable la voy a repetir 50 veces porque de verdad en la experiencia, por lo menos que ya tengo de estar colaborando en sociedad civil, todos los ejercicios de verdad son muy valiosos, pero después de muchísimos años me encuentro a unas compañeras, aliadas y cómplices que justo lo están pensando desde otra dimensión, desde un diálogo también con las comunidades, si bien también evidentemente ha habido ejercicios de diagnóstico comunitario, creo que la forma en la que la experiencia previa que ellas tienen, ¿no? Los trabajos previos, dan como resultado justamente esta posibilidad de ver y los aportes para los tomadores de decisión, como bien lo decía, para las organizaciones y pues cualquier persona interesada justo en esta materia, ya que nos contextualizan, ¿no? Muy puntualmente estos procesos de reinserción desde las dimensiones educativas, con relación también a los temas de vivienda, trabajo, integración familiar y comunitaria, que creo que ahí están nodos importantes que se tienen que vincular justo con las políticas de reinserción social, ¿no? También, pues, como bien ya lo explicaba María, pues es un balance, ¿no? Hacen o logran hacer justamente este balance de las políticas públicas de reinserción, con sus marcos normativos, las instituciones, los programas y los presupuestos, porque creo que ahí están claves importantes para quienes estamos y queremos hacer este trabajo. Es una excelente forma de articularlo, ¿no? Como nos va llevando las diferentes partes del informe. Y por supuesto, pues también lo que he venido apuntando desde que inicié mi participación, desde una construcción colaborativa, a partir justamente de estos diagnósticos comunitarios que se lograron realizar, porque nos permiten comprender y empezarnos, ¿no? O seguirnos adentrando en estas características y condiciones de los procesos para la reinserción social desde este punto de vista comunitario, ¿no? Que es fundamental para seguir entendiendo esta problemática y las dimensiones que ello implica, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, por último, yo creo que también aquí está seguir viendo estas luces al final del túnel, que de repente sentimos que avanzamos unos pasos, vuelven las administraciones en cualquiera de sus dimensiones, ¿no? Federales, estatales, municipales, ¿no? Y sentimos que a veces avanzamos y luego retrocedemos, y creo que justo este informe pues, nos permite ver esas luces al final del camino para seguir, como ellas bien lo marcan, impulsando las experiencias organizativas para la construcción de agendas, que aquí está también la vez que ellas remarcan, ¿no? Para esta reinserción social, como una estrategia de transformación de la comunidad. Creo que lo que logra este informe es justamente esa parte, poder pensarlo comunitariamente. Creo que anteriores ejercicios, o sea, les digo como que todos, creo que ellas logran hacer este ejercicio mucho más integral, que por eso yo celebro tanto y agradezco que poderlo haber hecho en conjunto con ellas y con la comunidad, haber aportado para estas pequeñas luces y estos destellos que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Como ellas ya mismas los mencionaban, con todos los actores que pudieron recopilar para generar este informe, desde las personas privadas de la libertad, los habitantes de las colonias de origen de la población penitenciaria, y pues bueno, pues justamente las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, algo también que para poder tener este diálogo el día de hoy, ellas nos preguntaban como ideas orientadoras de la participación, justamente son estos procesos organizativos y las formas de participación, ¿no? Pero antes de entrar y para ir cerrando, porque creo que María hizo también un ejercicio muy importante y ahorita poder ahondar en algunas de las experiencias, ocupar este tiempo, me gustaría leerles un pequeño
como extracto que hicimos justamente de uno de nuestros jóvenes, que como decimos acá en el barrio, otra vez nos volvió a pasar, ¿no? Y nos volvió a pasar porque Rodrigo, pues actualmente está otra vez preso, ¿no? Básicamente a 6 meses de terminar un primer proceso, y es complejo y es doloroso, ¿no? Porque es justamente de sentir esos pequeños pasos que vas dando, todo el trabajo que logramos hacer desde que nos encontramos con él y con otros jóvenes y con otras personas que están en su proceso de reinserción, es como sentir que retrocediste 50 pasos atrás, ¿no? Y bueno, el pasado 15 de octubre, alrededor de las 9 de la mañana, el joven Rodrigo se dirigía a su firma mensual de monitoreo en el municipio de Zumpango. Dichas firmas las realizaba mensualmente. Según su papá, recibe una llamada del agente de investigación notificando que su hijo tenía una orden de aprehensión porque el joven no contaba con una justificación del por qué salió de su rango de monitoreo. El agente nunca dijo cuál era la fecha de salida, o sea, no da más información, solo menciona que en 2 o 3 días se comunicarían del área de juzgados para informar la situación, lo cual nunca sucedió. Soy Rogelio. El día 15 de octubre, los padres posteriormente, ¿no?, reciben una llamada de parte del monitoreo pidiendo que justo su hijo cargara el brazalete, ¿no? Cuando ya de entrada él ya no estaba porque ya estaba detenido. Posteriormente eso lo supimos, ¿no? Al siguiente día, después de que el monitoreo, o sea, les llaman para decir que cargar el brazalete, vuelven a recibir una llamada y un mensaje de este monitoreo para solicitar otra vez el tema del brazalete, ¿no? Más de 2 días, el padre y la madre notifican al monitoreo que Rodrigo ya se encontraba detenido porque justo se logra como a través, otra vez, ¿no? Son las familias, no es la institución, no es la autoridad quien debería justamente de hacer estas diligencias, quien logra saber que pues él ya justamente se encontraba detenido, ¿no? Y ellos son quienes modifican al monitoreo y bueno, el monitoreo hace mención de que no tenía conocimiento alguno de la detención. Ahí, ¿no? Ahí seguimos viendo todas las inconsistencias de las instituciones y de este sistema. Su madre, en los días posteriores, ¿no?, se dirige al municipio, al Ministerio Público a pedir información, ¿no? Esta información evidentemente les es negada porque hay como todo un descontrol, nadie sabe, ahora sí que como decimos, ¿no?, coloquialmente, nadie sabe, nadie supo, cuando son la propia autoridad que ya estaba en detención debería tener esta información, pero igual no le siguen sin brindar la información. Después se dirige, porque más o menos ya tenía una idea, como siempre, las madres, que son las que están acompañando, ¿no?, particularmente en el caso de los hombres, y saben, ¿no?, como todo el entramado institucional, ¿no?, ya una vez que están o que pasaron por el proceso de prisión, pues se dirige ya a la trabajadora social, y ya es hasta que llega ella, porque conoce el entramado de la institución, ¿no?, que le dice efectivamente y que le confirma que su hijo sí se encuentra ya otra vez, ¿no?, nuevamente en reclusión. De ahí también la señora, su mamá, busca dirigirse, ¿no?, con los agentes de investigación también y con las autoridades pertinentes para solicitar también las cosas personales de su hijo. Le siguen, no le dan información, tampoco le hacen la entrega de sus objetos personales y bueno, todas estas situaciones que ya sabemos que la institución sigue sin realizar los procedimientos pertinentes, pues bueno, es a lo que las familias se siguen enfrentando, ¿no? Bueno. Digo, las que ya tienen un poco de noción, pues bueno, como ahorita contaba, ¿no? O sea, medio ya conocen el entramado institucional y logran, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Quienes no, siguen estando en los vacíos y pues bueno, ahí cuántas historias se repiten, como la de Rodrigo y como la de muchas personas que están intentando, que él ya estaba trabajando, o sea, después de lo que comparte María. ¿Podrías ir concluyendo, Erika, por favor? Perdón, Sí. ya se nos extendió mucho. Sí, perdón, voy concluyendo el tiempo, disculpen, pero justo poder intentar dar nuevamente voz y para mí era fundamental hacer escuchar, porque pues nuevamente no puede ser escuchado, ¿no? Ay, perdón, pero es muy duro.
Bueno, leo mejor. Nuestro balance como organización es que si a la adversidad se le toma como fuente de sabiduría, genera círculos virtuosos que permiten afrontar resiliente y diligentemente con creatividad y afectividad los retos que transforman la incertidumbre y los miedos personales y colectivos en semillas que nos permiten transitar hacia nuevos paradigmas para la reinserción social. Sin embargo, y aunque soy optimista, es importante compartir, como ya les decía, ¿no? Nos volvió a pasar. Ricardo está nuevamente cuando ya estaba encaminado en su proceso de reinserción social, ¿no? Y pues esto es la muestra de que seguimos lejos de que aún, aunque está en el marco de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 18, pues bueno, seguimos sin poder revertir justamente estas condiciones, como bien lo decía ya María, de desigualdad, de estos procesos de exclusión económica, comunitaria y de políticas evidentemente punitivas y desmedidas del Estado mexicano, así como esta ausencia de políticas públicas para la restitución de estos derechos, de los derechos de estas personas. Así es que, pues bueno, por lo que este informe sigue siendo una oportunidad que sistematiza toda esta valiosa información para un diálogo ante un país polarizado, por lo que será de vital importancia conjuntar a los diversos actores, como autoridades de gobierno federal, estatal, municipal, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, para una revisión, acción y compromiso pleno, para una reinserción social plena, justa y participativa. Así es que enhorabuena por estos trabajos y pues que sigamos con los esfuerzos conjuntos que ya por ahí estamos caminando de parte de nosotras con SEA. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Erika. Muchas cosas que decir en tan poco tiempo, ¿verdad? Muchas denuncias que hacer, muchas zonas oscuras que iluminar para convertir, como tú decías, convertir el lodo en arcilla. Y para ver cómo se está convirtiendo el lodo en arcilla, está a continuación Elena de Hoyos, fundadora de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra. Elena, adelante, por favor. Muchísimas gracias por invitarme a este foro. Desde el principio, Ángela y yo tenemos un vínculo muy bonito en la prisión porque pues yo me considero una especie de madrina con Ángela. Creo que fui la primera persona que le habló de lo que era la prisión, pues hace más de 13 años iniciamos este caminar con Hermanas en la Sombra, cuando no había nada de información, por lo cual yo lo primero que quiero decir es que este informe es absolutamente no solo pertinente, sino urgente, apremiante y muy estimulante que esté circulando esta información, que hayan hecho esta estrategia mediática de presentación de los informes en donde nos reúnen a expertos, periodistas, académicos, a toda una gama de personas que rodeamos el problema y lo abordemos. De ahí a que las autoridades nos escuchen, pues no sé, ¿verdad? Pero por lo menos ya se dio un gran paso. Y bueno, también celebro que Ángela, a partir de la incursión que hay, o sea, todos los que hemos estado sumergidos en la injusticia, salimos raspados y queremos hacer algo. Entonces celebro mucho tu capacidad de gestión. Y es muy importante esto que voy a decir. No, la verdad, no sé muy bien de dónde vienen los fondos. Me imagino que es una organización de derechos humanos internacional, que también esas organizaciones mantienen bajo perfil porque ahorita no les va muy bien en nuestro país. A todas las personas que hacemos una crítica, a todas las personas que queremos aportar al cambio, pues si no es en el sentido que dice una persona, pues no sirve y te persiguen y te estigmatizan y te castigan, ¿no? Entonces, el hecho de tener fondos internacionales nos permite a las organizaciones de la sociedad civil, digamos, como otro rango, un cierto privilegio que tienen las organizaciones internacionales para patrocinar este tipo de investigaciones, porque ni una universidad, ni mucho menos el gobierno va a pagar este tipo de
de investigaciones, porque en nuestro país no hay ningún interés porque se sepa lo que sucede dentro del sistema penitenciario. Al contrario, hay un interés por opacar o por la opacidad. Para mí el sistema penitenciario es como un vidrio polarizado, no hay interlocución con la sociedad, no hay interlocución con la academia, no hay interlocución con nadie, ni siquiera con sus propios mandos, en esta verticalidad absurda en donde pues casi son como células de cárteles que con trabajos hacen su trabajo y no saben ni cuándo, ni cómo, ni hay planeación, ni hay estrategias, y el propio sistema penitenciario y las personas que trabajan en él están inermes ante esta verticalidad. Y bueno, una de las causas por las cuales yo considero que estamos peor que antes, por mi experiencia personal en Morelos, cuando el sistema penitenciario ha dependido de la Secretaría de Gobernación, por lo menos hay un lenguaje político, hay otro manejo, hay otra danza con los políticos. Cuando depende de los militares no hay de otra, o sea, no puedes hablar con ellos, obedeces, las órdenes no se cuestionan. Y bueno, pues esto es lo que sucede en Morelos y bueno, pues también en gran parte del país, en donde los militares cada vez van ganando más terreno y pues nosotras tenemos que resistir y denunciar este tipo de verticalidad porque es en detrimento de nuestro país. Entonces, las organizaciones civiles que pretendemos penetrar los muros de la desinformación penitenciaria somos sancionadas y vetadas. En este sentido, pues como estuvimos compartiendo y en los grupos focales y pues yo facilitando en el estado con las redes que tengo, y cada vez que hablábamos de qué era lo que pasaba con las personas que legalmente tienen la obligación de proporcionar información a la sociedad civil, era impactante su ineptitud, su arrogancia, su estupidez, su omisión. ¿Y qué creen? No pasa nada. Nadie dice nada. Qué bueno que lo estamos diciendo aquí. Espero que, o sea, son tan pocas las mentes lúcidas que dicen, oigan, esto no puede estar bien, ¿no? Este sistema no está funcionando bien. Y bueno, yo me impresionó muchísimo la palabra reinserción. Yo la cuestionaría desde un principio, porque sabemos que en la cárcel hay un dicho que dicen que están las 3 P's, ¿no? Los pobres, los políticos y los pendejos, ¿no? Bueno, es una frase del decir común. Pero podemos hablar de una criminalización de la pobreza y de una sociedad que arroja a las personas depauperizadas a la criminalidad, a las búsquedas pues de ganarse la vida de una o de otra forma, con una serie de leyes que no favorecen tampoco, en fin. Entonces, esas son las personas que vamos a reinsertar cuando la misma sociedad es la que las tiró a la cárcel. ¿Y a dónde las vamos a reinsertar y como para qué? O sea, si antes de entrar a la cárcel ya no tenían cómo vivir y tuvieron los que tuvieron, porque hay una cantidad de inocentes, de falsos culpables enorme en la cárcel, ya que estuvieron en la cárcel, ahora ¿cómo quedaron? Peor, doblemente revictimizados. Ya eran pobres y ahora son pobres y proscritos, ¿no? Entonces es muy interesante dividir esta reinserción entre lo que sucede dentro de la prisión, que también es inenarrable y necesitaría, como Erika, un buen de tiempo para hablar de toda la crueldad humana que está sucediendo dentro de las prisiones, y también qué podemos esperar de cuando las personas salen de la prisión, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poquito a lo que es el informe, me parece como hay cosas que me parecen muy acertadas. En primer lugar, es como dividir lo que es la reinserción adentro y afuera.
la reinserción adentro no existe, afuera tampoco existe, ¿no? Y pues la estrategia que utilizaron ustedes para hacer su informe me parece como muy válida y muy veraz, en el sentido de que obviamente no es una investigación tradicional en donde se mira desde afuera, sino que estamos involucrados todos los actores del sistema desde muchas miradas. Entonces esto le da muchísima validez en este informe, y también toda la información cuantitativa de las zonas de donde son originarios los visitantes de los penales, pues es alarmante que no tengamos una estrategia de prevención, estrategias de desarrollo social. O sea, si ya sabemos dónde está el problema y de dónde viene y cómo solucionarlo, ¿por qué no lo estamos haciendo, no? Y bueno, también es compartir los resultados con la responsabilidad que tenemos toda la sociedad en la crueldad que están viviendo no solo las personas dentro de prisión, sino las que viven de la prisión, porque la omisión también es un pecado, también es una falta de... Dicen que para que el mal avance solo falta que los buenos no hagan nada, ¿no? Entonces también, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Y ya brevemente, porque ya me acabé mi tiempo, pero voy a hablar muy rápidamente. En diciembre de 2019, el Instituto de la Mujer de Morelos nos encargó a la colectiva la realización de un diagnóstico de la situación de las mujeres que viven en la prisión en el estado de Morelos. Para empezar, como colectiva nos impidieron que nosotras tuviéramos acceso a ninguna información. Nos mandaron una carta amenazándonos de que no nos iban a dejar entrar más, y que solo la única información que podíamos tener era la relativa a las actividades literarias. No podíamos tener acceso a sus expedientes, a sus hijos, a nada. Entonces tuvimos que hacer así como toda una estrategia. Y una de las cosas que más nos impresionó es que desde la oficina del querido Alejandro Encinas, que mandó al CPS 19 una solicitud de ingreso, nos regresaron una carta con una serie de términos leguleyos que de veras es así como para hacer un cómic de lo patético y de lo ridículo que eran las razones por las cuales no nos permitían tener información de lo que estaban viviendo las mujeres adentro. Finalmente hicimos un diagnóstico desgarrador, desde la violación a los derechos humanos básicos de las mujeres, desde la maternidad, el alimento, la educación, el trabajo, todas las vejaciones que están viviendo, o sea, desde lo nauseabundo de donde ellas están viviendo, y lo entregamos al Instituto de la Mujer. ¿Y qué creen? Pues ahí está. Nosotras tenemos un contrato de confidencialidad que nos impide difundir esos resultados. ¿Y saben cuándo los va a difundir el Instituto de la Mujer? Nunca. Entonces, pues celebro que estemos aquí. Felicidades, Ángeles, María, todas ustedes. Valentina, gracias por representarnos también. Gracias por todo este desarrollo que has tenido respondiendo a todas las oportunidades que se te han abierto desde la colectiva. Y bueno, pues esto es todo para respetar los tiempos y terminar correctamente. Muchísimas gracias, Elena, por esta visita guiada por el Museo del Horror, donde no solamente son pobres, sino que son proscritos, o no solamente son pobres, sino proscritas. A continuación, para seguir con esta visión panóptica del mundo de la reinserción y sus dificultades, está Alister Guerrero, licenciado en Filosofía Política, maestro en Ciencias Políticas e integrante de Serapaz, de Servicios de Desarrollo y Paz. Alister, adelante, por favor. Ya, el micrófono, lo que siempre pasa, ¿no? Cuando te toca hablar. Mil gracias, Luis. Bueno, pues primero que nada agradezco mucho la invitación a participar en los comentarios y en la discusión en torno a este tema tan importante, y felicito a todas aquellas personas que participaron en la realización de este informe. Yo quisiera aportar a la discusión desde un enfoque más amplio que corresponde al trabajo que realizamos desde la organización en la que participo, y en particular desde la línea de trabajo en la que colaboro en este momento. Me refiero a esta reflexión sobre la reinserción social desde el enfoque de la construcción de paz, el marco de la justicia que involucra y las relaciones que mantiene con las condiciones políticas que construyen la percepción de la sociedad en la que estamos.
y el lugar también que tienen los centros penitenciarios en el imaginario colectivo en las sociedades en las que vivimos. Al leer el informe me surgieron muchas reflexiones de fondo que probablemente no logre compartir con todos los detalles que involucran en este espacio por el tiempo que tenemos acotado, por el formato en el que estamos, pero quisiera mencionar algunas de ellas para abonar a esta discusión tan importante que inspira este gran trabajo de investigación y de recuperación de experiencias que fueron vertidas en este informe. Para terminar, intentaré compartir quizás algunas ideas, pero dejo también el espacio a las preguntas que nos hace María, que cada una de ustedes han ido como virtiendo en esta discusión, y tratar de abonar a esta perspectiva de construcción de agenda y de convergencias en torno a la participación y organización que podrían imaginarse para favorecer estos procesos desde lo colectivo y la comunidad. Entonces empiezo con este par de reflexiones inspiradas por la lectura del informe, a partir de un abordaje en 3 niveles: el nivel estructural, el coyuntural y los casos puntuales que nos permiten entender a partir de ejemplos concretos la difícil realidad a la que pueden enfrentarse las personas después de llevar un proceso judicial en algún centro penitenciario. Primero, estructuralmente, hago referencia al sistema de justicia y a la concepción punitivista que tenemos de esta. Y el lugar que tiene el castigo en nuestra sociedad como una forma de reparación, o al menos como un sinónimo o un componente de la justicia. Estas perspectivas no son propias de México, son parte de los elementos que construyen el paradigma de justicia en el que estamos inmersos en muchos países y culturas, y tienen un origen en mitos y prácticas que datan de mucho tiempo atrás. Los centros penitenciarios parten de este modelo de corrección como si permitieran corregir las acciones o actitudes que infringen el comportamiento normado por las leyes y por la sociedad. Y la cárcel también refiere a esta creencia popular sobre el papel del castigo. Esta función punitiva que le atribuimos a las cárceles está muy presente en la sociedad en la que vivimos. Lo vimos, por ejemplo, con el tema de Lozoya o muchos otros, en los que es muy fácil notar que en la creencia popular no existe justicia si no hay castigo, si la persona no está encerrada. Sin embargo, el objetivo constitucional, el objetivo por ley como tal de los centros penitenciarios no es el castigo, sino la reinserción social o la readaptación social, como comúnmente también se le conoce. La prisión hoy en día solo implica la privación, no solo implica la privación de la libertad, sino múltiples privaciones que van mucho más allá de la libertad y que trascienden al momento de la salida de las personas liberadas. Trascienden en el reforzamiento de la exclusión social que implica que las personas que cumplieron alguna pena se vuelvan objeto de una marginación tal que repercute en las posibilidades que tienen en reintegrarse en la sociedad. Este uso y abuso de la fuerza penal en la pretensión de conseguir mayor seguridad y mayor justicia tiene implicaciones de diferente índole en la sociedad. Da una falsa ilusión de que puede aportar mayor seguridad. Sin embargo, es erróneo pensar que más condenas generan mayor seguridad o mayor justicia. De ahí esta idea que dice que el sistema de justicia no produce justicia, produce condenas. Coyunturalmente, algunos temas, ¿no? Algunos puntos, 2 aspectos en particular que han sucedido en este último periodo y que tienen que ver, por un lado, con la intención de aumentar el catálogo de delitos de la prisión preventiva oficiosa, y por otro lado, en aparente contrasentido, el anuncio de las preliberaciones como consecuencia de la ley de amnistía. La prisión preventiva oficiosa prolonga la problemática en torno a la reinserción social, ya que es sabido y ha sido muy estudiado el impacto diferenciado que tiene sobre la población más desfavorecida y que no tiene las posibilidades de acceder a una defensa otra que la de oficio, y que son acusadas de alguno de los delitos de este extenso catálogo, que implica que deben pasar parte de su proceso en un centro de reclusión, esperando su condena para que meses, incluso años después, se les declare inocentes y reciban un escueto e indignante "usted disculpe". De hecho, recientemente Animal Político publicó un artículo desgarrador sobre la abrumadora situación que implica la prisión preventiva oficiosa.
Por otro lado, en aparente contrasentido, el pasado 15 de septiembre, el secretario de Gobernación informó que existen miles de expedientes que están siendo revisados de personas privadas de su libertad que pudieran beneficiarse por alguna de estas modalidades del decreto de amnistía para su preliberación, de las cuales alrededor de 600 ya habrían beneficiado de este decreto y estarían en su proceso de liberación o preliberación. Y por último, en estos tres esquemas que proponía un poco como para abonar a la reflexión, puntualmente no puedo dejar de nombrar, por ser un fenómeno que conocemos y además que trabajamos desde el acompañamiento a diversos colectivos en lucha, los conflictos sociales. Y digo resolver porque se parte de una concepción de la conflictividad como si se tratara de un problema que es necesario solucionar a toda costa. Y para hacerlo, el derecho penal es la opción que por muchos años se ha utilizado. Es decir, para detener la lucha. La cárcel para detener la lucha. En otras palabras, la criminalización pura y dura. Si bien en este sexenio se mantiene un discurso sobre la no persecución de la lucha, y podría abrirse un debate al respecto, el federalismo, los estados, en fin, es extenso el debate que podríamos tener al respecto. Es cierto que siguen habiendo muchos luchadores sociales que fueron encarcelados injustamente y hoy siguen en el proceso de reparación del daño, de recuperación de la vida que dejaron con todas las afectaciones que implica a sus luchas y a su salud mental y física, en procesos tediosos, de burocracias interminables y de reuniones agotadoras. En estos procesos de reinserción hay obstáculos y múltiples dificultades, no solo por el daño a la imagen, la cual comúnmente se suele solicitar la reparación, sino también por el desafío de hacerlo con el acompañamiento de una instancia que hoy sigue acéfala, sin titular y con todos los obstáculos que esto implica en la relación a su eficiencia y a su capacidad. Me refiero a la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que en un país como México debería tener un papel central y una visión clara sobre los objetivos y procedimientos que persigue. A todos estos obstáculos se suman los muchos otros que se mencionan en el informe, a los cuales se enfrentan las personas al momento de salir de la reclusión. Por citar algunos, la dificultad en el acceso al empleo, el limbo burocrático, como la imposibilidad de acceder al INE, por ejemplo, el hostigamiento y amenazas de la policía, la Guardia Nacional, nos comentaba María, los entornos inseguros y de desconfianza en la ciudadanía. Y a todo esto se agregan los impactos diferenciados que se viven, el caso de la estigmatización, la discriminación, el acoso, que viven de manera diferenciada los diferentes grupos afectados. Las mujeres es un ejemplo muy central que vive muy afectado por este tipo de impactos. Y como ejemplos de algunas experiencias que se han inclinado en atender y profundizar el proceso de reinserción, podríamos indagar en las experiencias de las casas de justicia, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y sus procesos de reeducación de las personas detenidas, o los diferentes esfuerzos que se han generado en el uso del teatro como terapia de reinserción, el llamado teatro penitenciario. Y bueno, por último, nada más, tratando de terminar y dejar también tiempo para una discusión, si llegáramos a tener la oportunidad, considerar también, a mí, bueno, la importancia en el informe que le dieron al lenguaje, esta apuesta que tuvieron en considerar transformar las narrativas que reproducen dinámicas de estigmatización y de discriminación. Yo noté con mucho interés al leer el informe el cuidado en hablar de centros penitenciarios y no de cárceles, de personas privadas de la libertad o de personas en conflicto con la ley y no de presos o delincuentes. Y así muchos otros ejemplos que permiten desde el lenguaje mismo ir transformando el sentido simbólico de lo que significan estos fenómenos sociales en torno al tema de la reinserción social. Y solo termino, bueno, felicitando a quienes hicieron posible este informe por poner el tema en el centro de la discusión, un tema que no cuenta con la suficiente atención y sin embargo es fundamental tomarlo en consideración en la reflexión y proceso que acompaña la aspiración a construir un paradigma de justicia y de paz diferente al que actualmente vivimos en México. Muchas gracias, Alistair, por esta reflexión. Entre otras muchas cosas pone
en el centro lo que significa un sistema de justicia basada en el castigo y no en la reparación del daño, la reeducación y la reinserción. A continuación está con nosotros Daniel Serrano de Regil. Él es fundador de Interculturalidad, Salud y Derechos desde 2011 y ha trabajado con jóvenes, derechos humanos, prevención del VIH, etcétera, etcétera. Adelante, Daniel, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos y todes. Voy prometo estar los 7 minutos porque en efecto hay muchas cosas que decir. Antes que nada, al equipo de SEA Justicia Social, muchas gracias por la invitación. Este informe en verdad es mega ultra oportuno. Sí hay información, hay datos, ha generado mucha evidencia también la Comisión de Derechos Humanos y otras entidades, pero un informe de esta naturaleza que venga desde sociedad civil, donde hayan hecho no solo una investigación cuantitativa, sino cualitativa, donde hayan incluido a personas egresadas del sistema de justicia penal, lo hace aún más valioso, porque hay muchas investigaciones allá afuera que se quedan en lo empírico y no digo que esté mal, pero justamente en esta cuestión de la pregunta que hacían, ¿cómo hacemos esta restitución de derechos humanos justamente a estos procesos de reinserción social? Algo que justo por ahí partió es de que justamente humanizar el tema de la reinserción social, no solo hablarlo porque voy a tener una corona, voy a tener un título, voy a tener una visibilidad, es porque en verdad estoy interesado en el tema y el informe visibiliza un interés y un compromiso pleno desde esa justicia de querer poner el tema sobre la mesa, y estos espacios que estamos teniendo son los espacios ideales para empezar a reflexionar y a construir diversas estrategias. Yo, sin ánimo de ahondar tanto, quisiera ser un poco más crítico de qué estamos haciendo desde sociedad civil, en verdad, por esta restitución de derechos hacia las personas egresadas del sistema de justicia penal. Me consta que en diversos espacios, a organizaciones que no están aquí, lo quiero aclarar, pero hay organizaciones que andan por ahí diciendo que trabajan en reinserción social, tienen buenos fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la hora que se quieren hacer alianzas para poner el énfasis, el tema de la carta de antecedentes penales, el tema de la credencial del lector, el tema que también salió a relucir, que mucha gente que salió de la cárcel no pudo acceder a la vacuna porque no tenía el INE. A la hora de querer hacer esas estrategias muy importantes vinculadas a la reinserción, nadie se quiso sumar. Y son organizaciones defensoras, pro reinserción, pro apoyo a víctimas, pero a la hora que queremos en verdad ayudar a las verdaderas víctimas de la injusticia, a las verdaderas personas que requieren una reinserción social, entre que si delinquieron o no, presas de manera injusta, la gente ahí se hace para atrás. Nos consta que allá afuera hay muchas organizaciones que se unen al trabajo de voluntariado, y a la hora que se les propone que hagamos algo en pro de personas egresadas del sistema de justicia penal, le dicen que no. Y cuando te dicen que sí, sale el discurso mocho. Sí, porque aparte ellos tienen que arrepentirse por todo el daño que hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y pese a que sí hay gente que se vio orillada a delinquir y hay gente que no quiere dejar de delinquir, tenemos que reflexionar que adentro de las cárceles hay gente presa de manera injusta, mujeres encarceladas porque fueron acusadas de complicidad, fueron violentadas, estigmatizadas, tratadas como mulas en el sentido de transportar droga. Y vuelvo a eso. Si en verdad queremos hacer una restitución de derechos y cómo hacer esta alianza de sociedad civil, colegas que van a entrarle o que le quieren entrar, seamos congruentes. Caminemos de la mano de los beneficiarios, de las personas egresadas del sistema de justicia penal. No pensemos en soluciones que consideremos ideales solo porque hay una evidencia, una investigación que lo dice. En efecto, ayuda, pero algo que a nosotros, por ejemplo, en nuestro modelo de intervención que se llama Hecho Libertad, nos ha funcionado es que justamente el modelo responde a estas necesidades de reinserción que las mismas beneficiarios y beneficiarias han expresado. Nosotros nunca vamos a hacer algo que consideremos esto es lo más conveniente, esto es lo más pertinente. Digo, lo ideal sería que haya un plan de reinserción para cada persona que egresa del sistema de justicia penal. Hay algo que también nos surge en muchas organizaciones de la sociedad civil. Muchas a la hora de contratar están pidiendo la carta de antecedentes penales. Organizaciones defensoras, pro apoyo a grupos vulnerables, y a la hora que uno va a ser contratado, entrégame tu carta de antecedentes penales. What the fuck? O sea, colegas, partamos con el ejemplo. Si en verdad que nos interesa ayudar a gente de escasos recursos, eliminemos la solicitud de carta de antecedentes penales de nuestros protocolos. En verdad, es increíble, organizaciones increíblemente grandes y conocidas pidiendo la carta de antecedentes penales.
Y gente que sale de la cárcel que se vuelven promotores de nuestras causas, se vuelven también gente que son partidarios de nuestra lucha y se quieren unir a otras organizaciones, y a la hora de la búsqueda del empleo, ellos u otras personas, la carta de antecedentes penales. Hay muchas tareas pendientes en el tema de políticas públicas. Tenemos que unirnos para ver este tema del INE. Desde el INE no hay una política de hacer burocrático o desgastante la renovación de los derechos políticos electorales. El problema está en las oficinas donde van a renovar su credencial de elector. Al momento que llegan con el oficio o anuncian que salieron de la cárcel y quieren ser restituidos los derechos, se topan con trabas, discriminación, estigma, y desde el Consejo para Prevenir la Discriminación sí han manifestado un compromiso de que se denuncien ese tipo de actos dentro de su ámbito de competencia. Hay otros temas pendientes. Hay algunos políticos y políticas y funcionarios y funcionarias, legisladores y legisladoras que hicieron compromisos en pro de la reinserción, de meter en la agenda legislativa la prohibición de cartas de antecedentes penales. Se les olvidó porque vino la reelección, todo el mundo estaba peleándose el presupuesto, la reelección, y las promesas quedaron ahí. Hay una iniciativa ahí con Patricia Mercado, de la mano de las colegas de Ocupa, con esta, me fue, con esta Saray Salvador y esta, se me fue el nombre, discúlpenme. Y justo es eso. Ya habían algunos compromisos ahí de tomadores de decisiones de que iban a poner sobre la mesa la importancia de prohibir la carta de antecedentes no penales, y se les olvidó en cuanto se puso de moda el tema de la reelección. Entonces, en verdad, tenemos que ver muchísimas cosas de cómo en verdad nos articulamos desde sociedad civil, porque de nada va a servir que les enseñemos a emprender en libertad, a trabajar. Si hay un tema de consumo de drogas ahí fuerte, hay un tema de violencia increíble atrás, hay un tema de discriminación, porque nosotros nos hemos topado que a la hora de que les enseñamos a que puedan emprender en libertad sus propios micronegocios, llegan a la oficina de gobierno, les discriminan por antecedentes, edad, aspecto, wherever, y no les tramitan el crédito. Llegan a pedir empleo y también los discriminan por cómo hablan o por cómo se comportan. Entonces, tenemos que empezar a darles herramientas de exigibilidad y justiciabilidades para la defensa de sus derechos a los beneficiarios y beneficiarias. Sé que es complicado porque la mayoría viene con un tema de que pues, fueron encarcelados de manera injusta, donde las instituciones no confiaron, no creyeron en ellos y los revictimizaron 2, 3, 4 veces. Hay mucho que dialogar y la verdad que qué increíble que el famoso anuncio de López Obrador no hizo eco en muchas de las entidades de la República para que ya se activen las famosas comisiones intersecretariales, que ya sesionen las que ya existen, que ya se hagan algunas acciones. En el caso de nosotros que estamos en 6 estados, algunos sistemas penitenciarios ni siquiera nos han dicho que ni siquiera saben qué van a hacer ahora que empiecen todas estas deliberaciones en el marco del decreto de Obrador, que ya todo el mundo lo sabemos, se enmarcaba en la nueva ley de justicia penal. Entonces, repito, salvo lo que está ahí con las compañeras de Ocupa y nada más, no hay otra iniciativa que esté ahí. Nosotros metimos ahí un punto de acuerdo para exhortar a que estas comisiones se reactivaran, pero en verdad necesitamos ir en alianza para hacer cambios legislativos importantes, y el que urge es la carta de antecedentes no penales. Es increíble que todavía se siga pidiendo. Ya hay empresas que ya lo están eliminando, lo tengo que reconocer, pero falta muchísimo. Y pues bueno, caminemos de las manos de los beneficiarios y beneficiarias y cómo podemos generar justamente esos procesos. Sería muy bueno que a partir después de este informe generáramos algo, quien se quiera sumar. La verdad que yo le apuesto mucho a que en verdad seamos congruentes los colegas. Yo quería por ahí basar mi reflexión porque en efecto me impresiona que afuera hay mucha gente que dice que trabaja en pro de la violencia en contra de la violencia hacia las mujeres. Escanalizas a una mujer que vivió violencia, pero se enteran que estuvo en la cárcel, no la aceptan. La mandamos a una asociación de apoyo a mujeres que viven con VIH, pero se enteran que salió de la cárcel, no le aceptan. Entonces, no hay congruencia por parte de los colectivos que dicen que apoyan grupos vulnerables, porque cuando mandamos a alguien con aún más problemas que los cotidianos que llegan a sus causas, los discriminan por los antecedentes. Dejo esto aquí para no cansar, porque sí me gustaría escuchar al resto de los colegas, y agradezco de nuevo el espacio y espero haber aportado algo a la reflexión. Muchísimas gracias de nuevo, compañeros, compañeras, compañeres. Muchísimas gracias, Daniel, por tu recordatorio a la necesidad de que haya una restitución plena de los derechos de quienes se reinsertan comunitariamente, entre otras muchas reflexiones.
A continuación va a tomar la palabra la compañera Valentina Castro. Ella nació en Veracruz y creció en Cuernavaca. Forma parte de la colectiva Hermanas en la Sombra. Qué nombre tan poderoso, ¿no? Hermanas en la Sombra, todo lo que sugiere. Ha escrito varios libros y ha participado en diversos encuentros. Valentina, adelante, por favor. Valentina, no. ¿Sí nos estás escuchando por allí, Valentina? Micrófono, vale. No te escuchamos. Perdón, es que tengo un poquito de problema con la señal. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, ¿ya? ¿Ya ahorita? Adelante, Valentina. ¿Ya me escuchan? Pues antes que nada, pues buenas noches y agradecerles a todos por el hecho de tomarme en cuenta en esta presentación. Y muy orgullosa de haber formado parte de esta investigación. Bueno, escucho hablar a todos y cada uno de ustedes y me remonto a esa etapa de mi vida que lamentablemente viví, porque a lo mejor muchos no saben, pero yo soy parte de las estadísticas. Yo estuve dentro de una prisión aquí en el estado de Morelos, en el Cerezo de Atlacholoaya. Entonces, lamentablemente, pues la justicia es muy decadente aquí en el estado. Entonces, hablar también de todas las violencias, ¿verdad?, que se viven, empezando por el encierro, por la separación de la familia, y me remonto a esas situaciones que yo viví de mi detención, cuando se me imputó el delito, cuando me sentenciaron, la instancia que viví dentro de aquel lugar, ¿verdad?, cuando obtengo mi libertad. Si ustedes me preguntan en este momento si realmente existe una reinserción social, yo les puedo decir que no, porque yo lo viví. Entonces, ¿cómo te piden que te reintegres a la sociedad si no te están dando bases, no te están dando armas, ¿no? Como le mencionaban todos ustedes, el Estado de justicia te exige, pero no te acompaña. No existe realmente ese acompañamiento como lo hemos estado viendo. Yo estuve realizando trabajo de campo en el mapeo que estuvimos realizando con otras compañeras que estuve entrevistando, que estuvieron en la misma situación que yo, que están afuera, y pues obviamente los números y las estadísticas arrojaron que pues han tenido mucho rechazo social, ¿no? Lo que mencionaban acerca de vivir discriminación por parte de la sociedad, ¿no? Que te etiqueta, te señala y te, por, ¿cómo decirlo? Los estigmas, ¿no? Que existen en la sociedad. Entonces, lamentablemente no existen instituciones o colectivas, asociaciones suficientes que apuesten a las personas que estuvimos dentro de prisión, ¿no? Porque pues todos merecemos una segunda oportunidad. El hecho de haber estado en un lugar como ese no significa que realmente hayas sido culpable del delito que se te imputó. Lo mencionaban y es muy cierto, ¿no? De 10 personas en números pequeños que están dentro de prisión, 8 o 7 personas son inocentes, ¿no? Algunas están con el sistema tradicional esperando a que les den una sentencia después de 10 años. Lo viví con una compañera y de hecho ella me inspiró a escribir un texto que se llama Las Amarillas, porque estuvo 10 años presa y al final le dicen, ¿sabes qué? Discúlpanos, no fuiste tú, ¿no? Entonces le robaron 10 años de su vida y el hecho de vivir una situación dentro de prisión es muy difícil porque no solamente lo vives tú, lo sufres tú, sino toda la familia, ¿no? Toda tu familia, todo tu entorno social que te rodea, ¿no? En este caso, pues, mis hijos, mi madre,
en aquel momento, pues mi esposo, mi hermano, mis papás, ¿no? Entonces, es muy triste, muy doloroso. Yo creo que es una de las experiencias más tristes y dolorosas que puede llegar a suceder porque a una persona que te priven de tu libertad, ¿no? Yo creo que es algo totalmente, pues, doloroso porque no puedes creer que detrás de esas paredes esté tu libertad y tú estás adentro y te da el juez años como darte dulces, ¿no? Te dan años ni que tuviera una vida de dinosaurio, ¿no? Hay compañeras que les dieron 120, 80, 150 años, ¿no? Entonces te están dando un equivalente a lo que tú hiciste, ¿no? O sea, no te están dando como esas oportunidades para que tú vuelvas a, ¿cómo decirlo? A que vuelvas a ser parte de la sociedad. Si te equivocaste porque las circunstancias no te dejaron de otra, porque no tuviste otra opción por una mala decisión, no te está dando esa opción para que tú reivindiques el camino, ¿no? Entonces, está muy, muy, muy triste. Yo dentro del Cerezo, conocí a mi maestra y a la que me ha inspirado, a Elena. De verdad, yo le tengo un gran reconocimiento y agradecimiento. Ella, como lo menciona, es la fundadora y la pionera durante más de 13 años ya, que ha abrazado y ha cobijado, ¿no? Yo le digo a ella, ¿no? La colectiva fue para mí un aliciente, fue un vaso en ese desierto, ¿no? Donde me refugié en la escritura y pues nada, digo, esas personas son las que necesitan, ¿no? Esta sociedad, que crean realmente en nosotros, que crean en nosotros, porque yo he tenido muchos problemas. No nada más es mi detención, no es mi proceso, no es la sentencia, no es el estar ahí, sino realmente es el salir. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está la situación, ahí es donde el Estado, las personas, las autoridades no ven esa situación. O sea, la cuestión es, ya estoy afuera y ahora ¿qué sigue? ¿Qué sigue de mí? Entonces, no te dan un trabajo porque, como lo mencionaban, te piden cartas de antecedentes no penales, te piden el INE. Yo hasta ahorita, hasta el día de hoy, yo tengo una situación con mi INE porque, pues te mencionan, como yo soy preliberada, que tengo que terminar de firmar, estoy yendo a firmar cada 3 meses. Entonces, tienes que cumplir con eso y después de que termines de firmar, tú todavía sigues siendo mía, nos perteneces a nosotros porque no tienes derechos institucionales, porque te los quitan. No te permiten tener como esa identidad, ¿no? De decir, pues esta soy yo, con un documento que realmente te respalde, ¿no? Que en este caso, pues es el INE. La primera vez que fui a solicitarlo, les mencioné, no sé si fue un error o cómo decirlo, les dije que pues yo había estado en prisión y llevaba yo mi documento con el cual pues yo me respaldo que salí con la mitad de la sentencia, ¿no? Entonces me dicen, no podemos darte el INE, lo sentimos mucho, tienes que terminar tu proceso y ya después de que lo termines puedes venir para acá, ¿no? Entonces nos limitan, nos exigen, pero nos ponen muchas limitantes. A mí cuando me dicen, ¿sabes qué? Te vas a ir libre, pero necesito que tengas un empleo. ¿De qué manera voy a tener un empleo si estaba yo dentro de prisión? Necesitamos que tengas dónde llegar, dónde vivir, con quién vas a llegar a vivir, quién va a ser como un tipo aval, ¿no? Que va a responder por ti. Todas esas situaciones que te están exigiendo cuando todavía ni siquiera sabes si realmente te van a dar tu libertad o no. Entonces, es un desgaste mental, emocional, porque te angustias, el miedo te corroe por el hecho de decir, ¿ahora qué voy a hacer, no? ¿Cómo le hago? Estoy sola, hay personas que no, mujeres, ¿no? Se ve mucho en las mujeres que son más abandonadas que los hombres. De verdad que hay muchas historias dentro de prisión que son muy tristes, ¿no? Hay personas que llevan más de 20 años presas injustamente. No acabaría si te doy el número, ¿no? Entonces, a mí me dicen que necesitaba, les menciono, un empleo, pero no te dan, no te ayudan, no te encaminan, ¿no? No te
no te dan las herramientas, las bases para que tú puedas saber de qué manera o por dónde te vas a conducir, a dónde tienes que refugiarte, alguna institución, algún algo, ¿no? Entonces, yo reconozco mucho este tipo las organizaciones que existen, ¿no? Porque, por ejemplo, con la colectiva a la que pertenezco, nos han ayudado muchísimo porque siempre están ahí al pendiente, no solamente en el proceso, sino dentro de prisión y cuando sales. Ellas realmente te acompañan y eso es lo que hace falta, ¿no? Un acompañamiento, porque la verdadera reinserción social está aquí afuera. Este es el campo de batalla, de verdad, porque donde te ponen muchos limitantes, te discriminan, te excluyen, pues por el simple hecho de haber estado en un lugar como esos, ¿no? Entonces, es muy triste darte cuenta de los números, porque al gobierno solamente le interesa arrojar números y nada más, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos más personas que le apuesten a personas como nosotros que estuvimos en un lugar así, en prisión, y que tenemos las ganas de salir adelante. Yo recuerdo cuando estaba dentro y recién salí, Elena me buscó, Aida, ¿no? Entonces, me ha abierto muchas puertas la escritura. Quiero mencionarlo porque yo me siento muy orgullosa de la colectiva a la que pertenezco. Me ha cambiado totalmente la perspectiva de mi vida completamente porque ahora ya no soy la preliberada, ya no soy la exconvicta, ya no soy la que estuvo en prisión, ¿no? Ya no, ya como que se me quitó esa etiqueta. Ahora Elena me encanta cuando lo menciona, la escritora, ¿no? Valentina, ¿no? Se escucha muy padre. Entonces, pues nada, yo estoy muy agradecida con la colectiva que me ha cobijado, que me ha acompañado en todo este proceso, que le ha dado un giro a mi vida totalmente diferente. ¿Quién iba a decir que después de haber sido pues una PPL, ¿no? Como se les dice, persona privada de su libertad, ahora pues ya está un taller D, ¿no? De escritora identitaria. Entonces, sí te cambia la vida el hecho de que haya alguien que te esté respaldando, de que te dé la oportunidad y que crea en ti. Yo siempre le menciono a Elena, que es mi maestra y a la cual admiro, y es un ejemplo a seguir de verdad, que pues tenga como esa sensibilidad, esa empatía, esa sororidad de poder dedicar el tiempo sin ninguna, pues la labor altruista, ¿no? Que hace, o sea, sin ningún, ¿cómo decirlo? Sin obtener nada a cambio, ¿no? Sino simplemente la satisfacción de poder ayudar, ¿no? Entonces, después, gracias a ella, las conozco a ustedes, a SEA, entonces me hacen parte de este gran proyecto, de verdad yo estoy muy emocionada porque, pues, todavía no me la creo, ¿no? Que esté hablando aquí frente a ustedes y que les esté dando mi experiencia, ¿no? De verdad yo estoy muy agradecida. María, Ángela y todo el equipo que está detrás de todo esto y que nos estén dando voz a nosotros y que nos estén ayudando, ¿no? A que esto se promueva, ¿no? Que haya más personas y que realmente el Estado o el gobierno pueda hacer algo y voltee a mirar a las personas que aquí estamos, ¿no? Que no seamos invisibles para la sociedad, ¿no? Entonces, pues no sé qué más decir, estoy un poco nerviosa, pero digo, bueno, yo creo que vamos por buen camino, yo creo que así se empieza, ¿no? Poco a poquito, pasito a pasito y lo que siempre hemos dicho, ¿no? Lo que yo he aprendido de mis maestras, que sí se puede desaprender lo aprendido, ¿no? Porque eso es así como que el eslogan de ellas, ¿no? Sí se puede desaprender lo aprendido y pues nada, lamentablemente lo hemos visto que pues las cárceles se hicieron para las personas que pues no tienen el recurso para pagar su libertad, ¿no? Porque pues lamentablemente se ve mucho y como lo mencionaban, en las cárceles pues hay mucha gente pobre que no tiene el recurso para poder pagar un abogado que realmente se enfoque en su caso y solamente pues los abogados de oficio, no todos, son muy buenos, a mí me sacó un abogado de oficio, pero a veces no tienen como el tiempo, porque no solamente tienen un caso, tienen muchísimas carpetas
a las cuales tienen que darle seguimiento y pues obviamente no pueden darle el enfoque real, ¿no? Entonces, pues sí estamos muy decadentes en ese aspecto, sin embargo, yo creo que sí se puede lograr esto que ya se empezó, ¿no? Entonces, pues no sé qué más pueda yo compartirles y pues muchas gracias, ¿no? Por la oportunidad que me brindaron y por creer en mí. Muchas gracias a la escritora Valentina Castro por este poderoso y esclarecedor testimonio. Y le pasaríamos la palabra ahora a Tomás López Sarabia. Él es licenciado en Derecho por la UAFJO, es integrante del pueblo Ñu Sabi, no sé si lo estoy pronunciando bien, forma parte del pueblo de la lluvia, hablante del Tusabi, y es fundador del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción. Tomás, adelante, por favor, con la palabra. Muchas gracias. Voy a intentar prender mi cámara. Ando aquí ando en la calle, entonces mil disculpas porque estaba aquí con un cruce de agendas, sí, pero he estado escuchándoles en algunas partes de las participaciones que han tenido. Pues primero, pues un reconocimiento al equipo de SEA Justicia por este documento que nos presentan. Yo creo que a mí personalmente, a mí me gustó mucho por un enfoque de trabajo que hemos estado desarrollando en los últimos años, que es este tema de incorporar estos elementos de desigualdad social, estos elementos de mirar otros datos más allá de únicamente mirar a las personas privadas de la libertad, como bien lo comentaba la compañera que antecede, pero ¿qué hay detrás de esas historias? Y yo creo que justamente es un informe que nos lleva a reflexionar en ese escenario. Eh, es una tristeza, pero en este país, y yo creo que en muchos países latinoamericanos, la pandemia nos ha puesto nuevamente en la lupa, en que las condiciones de desigualdad social tienen un papel elemental en el ejercicio de los derechos. Y en el caso de este documento que nos comparte SEA Justicia, pues justamente refleja eso, ¿no? Esos problemas estructurales para poder gozar de estos derechos que de alguna manera no deberían de ser un obstáculo, sino todo lo contrario, el que los estados estén reconociendo derechos implican justamente que pues se hagan de una manera digna y adecuada. Desafortunadamente no lo es así y el documento justamente hace ese recorrido en sus distintas partes, ¿no? En ese sentido, personalmente a mí me gusta mucho el concepto del documento en sí, porque me parece que nos lleva a un escenario de repensar estos conceptos de reinserción social, de readaptación y quién sabe cuántos términos se les ha dado el tema de las personas que están privadas de la libertad, pero sobre todo, ¿qué ocurre cuando están ahí? Y ustedes lo saben muy bien y se ha comentado en este y en otros espacios, que desafortunadamente muchos de estos espacios pues se vuelven no un centro en donde las personas puedan readaptarse o puedan corregir esas actitudes, sino en realidad se vuelven centros o universidades de lo que ya conocemos desafortunadamente. En ese sentido, en el tema que a nosotros nos toca abordar y por qué me interesa mucho el concepto como lo abordan, es el tema comunitario. Yo creo que nos hemos olvidado de este concepto y nos ha llevado a un concepto mucho más individual. Hemos insistido mucho que creo que tenemos que recuperar estos conceptos, pero no solo el concepto, sino la forma de vida de lo comunitario. Y creo que el documento justamente, tanto en Sonora, en Morelos y en la Ciudad de México, hace este abordaje. ¿De dónde vienen estas personas? ¿Quiénes son estas personas? En ese sentido, ahí me queda como una inquietud muy importante, que es un tema que también hemos platicado con Ángela, con el equipo de trabajo de SEA, este tema de las geografías racializadas, es decir, ¿de dónde vienen estas personas que se encuentran privadas de la libertad? ¿Cuáles son las condiciones estructurales para que accedan a ejercer este tipo de derechos? En ese sentido, me parece que el documento es elemental porque pone sobre la mesa, insisto, temas
que no se están colocando en la agenda pública y esa es la realidad. Creo que uno de los temas fundamentales y que hemos platicado con el equipo de SEA es el tema, por ejemplo, de la qué ocurre después de que estuvieron recluidos. Y en ese sentido, yo coloco solamente un tema que digo, ya con Ángela lo hemos platicado, pero creo que sí sigue siendo necesario. A ver, y parto desde la experiencia que nosotros tenemos de trabajo. En México, desde 1989, nuestro país firmó y ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En ella establece, por ejemplo, las penas distintas al encarcelamiento, es decir, en el caso de comunidades indígenas, que estas penas puedan cumplirse en las comunidades. Llevamos 3 décadas y absolutamente no ha ocurrido nada al respecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que desafortunadamente, pues sí, tenemos un marco normativo, un marco institucional, y creo que en este documento lo que hace SEA es justamente colocarnos la mirada sobre esos marcos institucionales que de alguna manera no logran conectar con esa realidad social que necesita otro tipo de incentivos, necesita otro tipo de trabajo a ras de piso y que no logran. Eso es lo que en el derecho indígena nosotros hemos insistido como la famosa brecha de implementación. Sí hay un reconocimiento, hay una normatividad, pero cuando llegan a garantizarse estos derechos, desafortunadamente no existen las condiciones para poderlos hacer. Y un tema ahí, claro, es las penas distintas al encarcelamiento. Es decir, que las propias comunidades puedan estar vigilando el cumplimiento de algunas penas que autoridades estatales estén imponiendo. Y en ese sentido yo creo que ahí hay un déficit enorme y no es no es un problema de ley, no es un problema de seguir legislando, es un problema de operatividades que en este país no terminamos por comprender para el ejercicio de la política pública. Finalmente, yo colocaría como los puntos medulares que me parecen elementales al final del documento y que son justamente pues estas líneas de política pública o más bien algunos bosquejos que las propias instituciones pueden retomar para ir colocando este tema de qué ocurre después de que estuvieran las personas privadas de la libertad. Más allá de todo lo que la compañera ya nos platicó, de que en muchas ocasiones son son privadas de la libertad de manera injusta y que de alguna manera todavía tienen la carga de tener que buscar la manera de volver a esa realidad de esa sociedad que desafortunadamente muchas de las ocasiones contribuimos a muchos estigmas sociales. Y solo les pongo un ejemplo de lo que nos ha ocurrido. Hace un par de años que se liberó una persona indígena en el estado de Oaxaca. Esta persona que se liberó, una mujer indígena que fue acusada de homicidio, al final dijeron, bueno, pues no fuiste tú, fueron 9 años en prisión. Las consecuencias que tuvo para que ella pudiera regresar a comunidad fue brutal. Es una situación que no existe en las condiciones, ninguna institución en el estado de Oaxaca tenía las condiciones o tenía las herramientas para poder trabajar con esta compañera y pudiese regresar a comunidad. Fue a través de un trabajo privado, de un trabajo de sociedad civil que poco a poco la señora tuvo que ir a regresar a su comunidad. Y yo creo que en ese sentido el documento nos muestra eso. ¿Qué líneas son las que tendrían que seguir las instituciones en este tema de las recomendaciones? Y yo creo que eso me parece fundamental. Solo me quedo con 2 o 3 ideas y con esto cierro esta participación. Primero, creo que coloca un tema que en muchas de las ocasiones nadie quiere colocar. El tema, insisto, de la desigualdad estructural. Segundo, coloca lo que en este país se ha insistido en muchas ocasiones, que es, sí tenemos un problema de impunidad, sí tenemos un problema de corrupción, pero tenemos un problema de un racismo terrible. Es decir, cuando SEA en el documento nos manifiesta de dónde provienen estas personas, desafortunadamente ahí lo que observamos es un racismo estructural que desafortunadamente está marcado a lo largo y ancho de este país. Entonces, yo me quedaría con esas ideas que de alguna manera me parecen fundamentales como un documento de consulta para quienes trabajamos en el tema y me parece elemental poderlo retomar desde el trabajo que hacemos desde la sociedad civil y que las instituciones públicas también lo puedan retomar. Muchísimas gracias, Luis.
Muchas gracias a Tomás por toda esta reflexión sobre la distancia, la enorme brecha que hay en nuestro país entre el reconocimiento de los pueblos indígenas y la aplicación de sus propias leyes y de sus sistemas normativos. Cómo se reconocen derechos siempre y cuando no los ejerzan los pueblos indígenas, ya en el caso específico del aterrizaje de la reinserción. Seguimos ahora con Gustavo Álvarez. Gustavo es investigador comunitario de SEA, Justicia Social, es activista y participa también en distintas iniciativas de reinserción social, como la Casa de las Muñecas de las Tiresias, perdón por andarme comiendo las palabras. Gustavo, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todas, a todos. La verdad es que me quedo como atónito por todas las cosas que salen a relucir aquí. Yo pienso que desde mi experiencia he visto relaciones o sea, voy a hablar de mi proceso de privación de la libertad, sino antes de la privación de libertad, privación de la libertad, la privación de libertad, ¿no? Pero yo creo que estas mesas, estos diálogos, justamente van encaminados. No hay reinserción, como lo decía Valentina hace un rato, no hay reinserción dentro de las prisiones ni fuera de las prisiones. Esa es una realidad, ¿no?, que no podemos ocultar. La reinserción social debería desde el primer día en que una persona está privada de la libertad, ¿no? Y el único derecho del que se nos tendría que privar es justamente la libertad. Todos los demás derechos tendríamos que tener acceso a ellos. Y desafortunadamente esto no existe, pero como me lo decían hace un momento, justamente yo creo que estas mesas, estos diálogos, es esto. Y que tienen que servir para generar alianzas, para que de manera colectiva y por medio de instituciones debidas generemos mecanismos de exigibilidad de nuestros derechos. Digo, nosotros somos la voz de las personas que no pueden hablar, de las personas que están privadas de la libertad. Y yo porque me considero una persona que estuvo privada de la libertad y de esta comunidad, ¿no? Afortunadamente he contado con el apoyo de muchas personas en este proceso de estar liberado, que no les ha importado mi condición, ¿no? Estoy muy agradecido con todo el equipo de SEA Justicia que me han hecho parte de ellos. Y finalmente esta es la finalidad, ¿no? Y esta es la finalidad, poder incluir a las personas liberadas de alguna forma en lo económico, en lo laboral, en instituciones, en asociaciones, en colectivos, que de manera conjunta podamos trabajar en esta exigibilidad de nuestros derechos y reapropiarnos de nuestros derechos, porque finalmente es eso, ¿no? Es reapropiarnos de lo que ya nos pertenecía anteriormente, de manera conjunta. O sea, por separado, digo, nosotros como personas exprivadas de la libertad no tenemos voz ni voto, ¿no? Entonces, pero hay personas que de manera conjunta nos pueden apoyar y pueden hacer esta labor con nosotros, o sea, enseñándonos estos mecanismos de exigibilidad, ¿no? Entonces a mí se me hace increíble, ¿no? O sea, de acuerdo a este diagnóstico, como hay una gran brecha entre Sonora, entre Morelos y entre la Ciudad de México. Estando tan cerca de la Ciudad de México, del estado de Morelos, como existe una gran brecha en cuanto a la restitución de derechos. Si bien aquí en la Ciudad de México existen asociaciones, más colectivos, instituciones que apoyan la reinserción, no es así en Morelos y está a 2 horas. O sea, es increíble, ¿no?, que en un espacio tan corto exista una brecha tan grande. Y es importante, para mí es importante visibilizar todos estos aspectos, ¿no? Y que de manera conjunta, por medio de estas alianzas, podamos cerrar esas brechas, ¿no? Cerrar esas brechas y tener comunicación. Digo, finalmente es apoyarnos, nosotros con las personas, con los académicos, con las instituciones, los colectivos, y cesarlo, porque si aún así aquí en la Ciudad de México existen asociaciones o instituciones que apoyan a la reinserción, la verdad es que no hay mucha difusión.
Hay personas que están privadas de la libertad en este momento que desconocen totalmente que existen, ¿no? Entonces, también es esta cuestión de difundir. Yo como experiencia personal ha sido importante un tema que ahorita tocaba Daniel, es el consumo de drogas. Yo fui consumidor de drogas durante muchos años y eso fue una de las situaciones por las que estuve privado de la libertad constantemente, ¿no? Entonces, a mí se me parece un tema también bien importante de abordar porque hay muchas personas que están privadas de la libertad en este momento que van por delitos menores o que están privadas de la libertad por delitos menores a causa de querer conseguir para una dosis más. Entonces, pues a mí me parece bien importante, ¿no? Resaltar este tema. O sea, es un tema que no se visibiliza mucho y no se resalta mucho, pero me parece importante, ¿no? Y pues apoyarnos en todos ustedes finalmente, ¿no? A mí Sea Justicia me ha abierto por oportunidad y digo, junto con Casa de las Muñecas Tiresias, me han abierto oportunidades para poder trabajar en este tema de la reinserción y la verdad es que como me apropié de él, porque finalmente yo viví todo lo que se está hablando, ¿no? Y ahora mi compromiso es poderlo visibilizar y poder encontrar una solución a esto, ¿no? No solo nosotros como personas liberadas, porque pues así como nos han invisibilizado dentro y fuera de la decisión, creo que no tenemos la fuerza para poder exigirlo, pero justamente hay personas que están interesadas en las que podemos apoyarnos y que no se hacen los mecanismos para hacer real la reinserción social, ¿no? Entonces, pues yo me siento muy afortunado, la verdad, por la manera en que a mí se me han dado las cosas. Digo, si bien sufrimos durante muchos años, el ser invisibilizado, el poder encontrar un trabajo digno, el poder recuperar a mi familia, hoy de alguna manera puedo hablar de eso, que esto sí es real, ¿no? Que se va viendo realidad, que sí es algo palpable, que sí es algo que se está haciendo, ¿no? O sea, nos falta mucho, nos falta un gran camino por recorrer, pero es algo que ya está. Es una semilla que ya está germinando y posteriormente podrá florecer, ¿no? Entonces, pues yo los invito, ¿no? A todos que nos sigan apoyando, que de verdad hay muchas personas que culpables, no culpables, están dentro de depresión, ¿no? Y que tienen la oportunidad, aunque sean culpables, de una segunda oportunidad de poderse reinsertar a la sociedad. Desafortunadamente el sistema nos acorrala de una manera muy, muy cruel, ¿no? Donde nos ponen trabas y obstáculos primero para recobrar nuestra identidad, nuestra credencial de elector, la carta de antecedentes no penales, y eso es un mecanismo solamente que orilla a las personas. O sea, a mí se me hace algo absurdo como las autoridades puedan enviar a una persona que va saliendo de prisión a la mañana, sin ni siquiera un apoyo económico, sin un lugar a donde llegar. Y pretendan que esta persona pueda insertarse a la sociedad. O sea, me parece algo despiadado, ¿no? Y finalmente se convierte en un mecanismo, en un círculo que orilla a las personas. O sea, una persona que necesita comer, que necesita un lugar digno para vivir, obviamente se ve acorralado, ¿no? Si no tiene un empleo, si no tiene siquiera una tarjeta de identidad, se ve acorralado a tomar decisiones que no quiere tomar para poder sobrevivir de fuera de la prisión. Entonces, en un círculo que está diseñado para que personas que van saliendo de prisión y no tienen un apoyo de ninguna asociación, de una familia, vuelvan a reincidir y vuelvan a regresar a la cárcel, ¿no? Entonces son aspectos bien importantes que desde mi experiencia, desde lo que estoy viviendo hoy como activista, puedo aportar. Gracias. Gustavo, muchísimas gracias por esta reflexión desde el territorio de lo que implica la labor de salir a las calles, reinsertarse, acompañar a otros en este proceso de reinserción en una vía que no ofrecen las instituciones en este país. Miren ustedes cómo el tráfico de la Ciudad de México, el tráfico decembrino, por lo visto, acabó contagiando a Internet. En toda la primera parte de la transmisión
donde estuvo Mariana del Valle, tuvimos problemas de comunicación, el internet estuvo fallando muchísimo. Entonces, le volveríamos a devolver la palabra a Mariana para que ella nos complete un poco todo eso que la tecnología nos robó hace un rato. Muchas gracias, Luis. Pues quisiera ser breve, ya que creo que las voces que hemos podido escuchar hoy han realmente como ampliado o enriquecido muchísimo este espacio y este diálogo, y no quisiera como repetir a pesar de que a pesar de que no salió por el internet, pero nuestras reflexiones finales, ¿no? Nosotras creemos realmente en este ejercicio, en esta investigación que hicimos, que es indispensable que las políticas públicas de reinserción social sean con las comunidades, no que incluyan a las comunidades de las que provienen las personas privadas de la libertad. El enfoque es distinto, ¿no? Necesitamos que estas políticas públicas atiendan y entiendan las necesidades y problemáticas particulares de estos contextos, de manera que se incluyan y se tomen en cuenta las perspectivas de género interseccional, como bien comentaba Tomás, y de manera especializada. Hay que comprender que la reinserción social va más allá de la reducción del delito y de la reincidencia, más allá de estas narrativas de la seguridad tradicionales, donde se entiende la inseguridad y la violencia desde estas connotaciones de la violencia física, ¿no? Sino que justamente incluyan otras dimensiones que tienen que ver con la perspectiva de justicia social, con la restitución de derechos, ¿no? Y que estas políticas públicas sean integrales, que no sean creadas desde desde programas aislados, desde programas con pocos presupuestos, y que realmente implique la participación de la comunidad. Nosotros no somos las voces, nosotros como organizaciones y colectivas no somos las voces de las personas que han vivido estos procesos. Ellas tienen una propia voz, ellas tienen su propia vivencia, sus propios saberes y sus propios conocimientos sobre lo que implican estos procesos. Y ellas tienen la capacidad y pueden involucrarse en procesos de desarrollo comunitario, ¿no? Esto significa para nosotras la importancia de que las políticas públicas pongan en el centro a estas personas y a sus familias y sus comunidades, porque bien sabemos que la prisión va mucho más allá de las personas, de las historias individuales, que tienen impactos en las comunidades de manera más estructural, de manera mucho más colectiva, ¿no? ¿Cómo pensamos esta posibilidad de reconstruir el tejido, como lo llamamos, aunque no nos guste muchas veces usar esa palabra, pero cómo volvemos a acercarnos, cómo volvemos a crear estos espacios de vínculo que la prisión rompió, pero incluso antes de eso, que las desigualdades estructurales han afectado a estas vidas, ¿no? En colonias específicas, como hemos visto en nuestro informe. Y finalmente, creemos, como bien dice Tomás, en la importancia de pensar la reinserción social, investigar de qué manera la desigualdad afecta los procesos en términos de acceso a derechos, para que podamos también colocar la mirada en términos de la potencia, de las posibilidades de organizarnos desde las comunidades también, en donde las organizaciones y las colectivas sigan fungiendo como puentes, ¿no? Donde ellas están ahí trabajando día con día con las posibilidades que se pueden cuando hay una ausencia de políticas del Estado, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos imaginar y cómo podemos recuperar, como dice Tomás, este concepto de comunidad, esta forma, este concepto que va más allá de lo difuso, ¿no? Del que se habla mucho, pero realmente creo que es la invitación, ¿no? A pensar a qué nos referimos con comunidad, para que en un periodo corto sea posible que las comunidades se puedan sentar a dialogar con las autoridades, con las organizaciones, para que podamos exigir y se puedan exigir otras formas de vivir, donde se pueda exigir justicia social. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Muy importante todo lo que dices. Me quedo de entrada con este señalamiento, en el sentido de que no son ustedes la voz de quienes están recluidos o de quienes están en proceso de reinserción, pero lo que nos han ofrecido hoy es un panorama absolutamente
esclarecedor, muy completo, de una problemática que institucionalmente tiene muchos huecos, muchas fallas, y que el contexto de violencia que vivimos en el país hoy en día de Sonora, Yucatán, ha recrudecido aún más. Miren, estamos ya muy cerca del final de la presentación de este informe. Antes de pasarle la palabra a Ángela Guerrero para que nos presente un resumen, una visión de conjunto de lo que hemos estado abordando el día de hoy, quisiera preguntarles si hay alguien más entre los panelistas que quisiera hacer un señalamiento, tomar la palabra, añadir algo más. Pues parece que no, o no lo estoy viendo yo, y esos silencios son siempre incómodos, más que son silencios electrónicos en Zoom, que son distintos de los silencios presenciales. Es más difícil entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, iríamos ya directamente a Ángela Guerrero, la directora de este proyecto, para que nos diera una visión de conjunto y unas últimas palabras sobre lo que se ha venido trabajando esta tarde. Muchas gracias, Luis. Sí me quiero tomar un par de minutos para agradecerle a cada una de las personas que están en este espacio el día de hoy. Como bien decía Elena, por supuesto, hace 13 años tuve la fortuna de entrevistarla respecto a los procesos que se estaban llevando en Morelos, y desde ahí es que hemos llevado un camino bien lindo en el que me ha impulsado muchísimo para entender desde otro lugar qué son los procesos de reinserción social, ¿no? La realidad y lo que hemos visto durante estas 3 sesiones es que esta palabra, más que resolvernos y más que ser insuficiente para las necesidades estructurales que hay, resulta que parece más bien una confrontación para las personas que han salido de los centros penitenciarios. Los lugares de origen y de retorno de las personas nos muestran no solamente un problema de conflicto con la ley, no solamente las injusticias a las que hoy hemos visto, como es el caso de Rodrigo, como es el caso de Kenny Hernández, que es un caso que hemos estado abordando desde la organización y acompañando, ¿no? Como es el caso de Gustavo y como es el caso de Valentina, que nos han platicado. No nada más es eso, ¿no? La reinserción nos está confrontando para poder decir, no se tratan de historias individuales, no se trata de resolver solamente una segunda oportunidad, aquí se trata de cuestionarnos y de organizarnos para que esas desigualdades tan estructurales que hemos observado en nuestro país dejen de serlo, dejen de ser una limitante y que terminan siendo como una justificación para decir que somos un país violento, que somos un país inseguro. Yo, y creo que todas las personas que integramos SEA, nos negamos a aceptar esa realidad, ¿no? Hemos decidido que no solamente vamos a trabajar por estos caminos de historias individuales donde encima de lo que implica una prisión, tenemos que ahora exigirles a las personas que están en este camino y que han tocado el sistema penal que no delincan, que consigan un trabajo, que consigan educarse, que consigan comportarse, ¿no? Dentro de un contexto de pobreza, porque la movilidad social en este país no alcanza para las personas que han estado en prisión. Nos negamos a aceptar esa realidad. La tirada es ampliar el camino, y ampliar el camino es que esta agenda es una agenda de derechos humanos, esta causa es una causa de justicia social, es una causa para ampliar lo que entendemos por seguridad, es una causa que va desde estas comunidades indígenas que platicaba Tomás, hasta las
graves realidades de las que habló Gustavo y de las que urbanas, ¿no? De las que también nos ha platicado Valentina. Este camino es el principio de muchos informes más, queremos verlo así, y que este informe no es el final, ¿no? Sino es lo que nos abre el camino para decir, aquí está pasando algo, vamos a seguir apuntándolo. Creemos que, justo como decía María, y que por supuesto es una parte fundamental de SEA y de este informe, ¿no? De darle vida y darle voz a estas colectivas que sabemos que trabajan día a día, ¿no? Desde una situación muy complicada, en contextos muy violentos y muy inseguros también, y que desde ahí, pues la jugada es replantearnos cómo organizar estas causas, ¿no? Cómo plantearnos también los procesos de organización comunitaria, cómo incluir y cómo partir desde quienes han estado en contacto con el sistema de justicia. Y finalmente, que esto es una apuesta también por hacer contrapeso a las políticas punitivas que estamos viendo en nuestro país, ¿no? Los procesos de militarización que estamos observando también, ¿no? Y de mucho castigo, ¿no? Donde parece que esa es nuestra única alternativa. Pues un poco esa es la jugada. Han sido más de 15 panelistas a los cuales les estamos muy, muy agradecidas. También a ti, Luis, pues agradecerte la moderación y este espacio, ¿no? Para insistir en que no podemos pensar en un país que incluya a todos si las personas que han estado en prisión no están ahí. Muchas gracias. Pues me imagino que aquí concluye la sinfonía, es el tantán, ¿no? A muchas voces con esta última reflexión tuya de no podemos pensar un país que incluya a todos si no están también incluidos quienes han sido segregados de su espacio de libertad. Muchísimas gracias a ti, Ángela, y muchísimas gracias a todos y todas las panelistas. Buenas noches.